¿Estamos solos en el universo? Esta es, sin duda, una de las preguntas más profundas que la humanidad se ha hecho. Y si la respuesta fuera no, ¿cómo podríamos reconocer una señal, una prueba de que no estamos solos? ¿Sería una transmisión de radio, una estructura monumental en un planeta lejano, o quizás algo mucho más sutil, disfrazado de fenómeno natural, cruzando nuestro propio sistema solar? Bienvenidos a un viaje que desafiará todo lo que creían saber sobre los confines del espacio. Hoy no vamos a hablar de ciencia ficción, sino de un objeto real, un visitante de otra estrella que ha desconcertado a los astrónomos de todo el mundo. Su nombre es 3I Atlas, el tercer objeto interestelar jamás detectado. Pero Atlas no es un cometa común. Desde su descubrimiento, ha presentado una serie de comportamientos tan extraños, tan anómalos, que algunos científicos, en voz baja, se atreven a susurrar una posibilidad alucinante. ¿Y si no fuera del todo natural? Vamos a desglosar las 8 anomalías principales de este enigmático cometa, desde su inesperada y violenta desintegración, que desafía los modelos físicos conocidos, hasta su trayectoria y composición química, que simplemente no encajan con lo que esperamos de un cometa interestelar. Cada pieza de este rompecabezas cósmico es más extraña que la anterior, pintando el retrato de un objeto que parece comportarse con una lógica propia, casi como si estuviera siguiendo un diseño. ¿Podría ser 3I Atlas los restos de una antigua sonda alienígena, una nave que viajó durante eones por el vacío interestelar hasta llegar a nuestro vecindario cósmico? ¿O hay explicaciones naturales, aunque extremas, que aún no hemos considerado? Exploraremos todas las teorías, desde las más conservadoras hasta las más audaces. Analizaremos los datos, escucharemos lo que dicen los expertos y nos sumergiremos en uno de los mayores misterios astronómicos de nuestro tiempo. La idea de que una tecnología extraterrestre pueda estar visitándonos, incluso en forma de escombros, es tan emocionante como inquietante. Nos obliga a confrontar nuestra propia escala en el cosmos y a reevaluar lo que consideramos posible. ¿Qué implicaciones tendría para la ciencia, la filosofía y nuestra propia identidad como especie si se confirmara que 3I Atlas tiene un origen artificial? Este es el tipo de misterio que nos mantiene mirando a las estrellas, soñando con lo que podría haber ahí fuera. Así que, antes de sumergirnos en las profundidades de este enigma, te pido un pequeño favor. Si te fascinan los misterios del universo y las grandes preguntas, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras exploraciones. Dale un buen like a este video si crees que merecemos buscar respuestas, sin importar cuán extrañas puedan parecer. Y lo más importante, quiero saber tu opinión. A medida que avancemos, déjame en los comentarios cuál de las 8 anomalías te parece más preocupante o cuál es tu teoría sobre el verdadero origen de 3I Atlas. Prepárense, porque estamos a punto de despegar hacia lo desconocido. El caso de 3I Atlas está abierto y las respuestas podrían cambiarlo todo. Abróchense los cinturones, empezamos. ¿Y si te dijera que uno de los objetos más extraños que ha cruzado nuestro sistema solar podría no ser lo que nos han contado? Piénsalo por un momento. La ciencia oficial, la que leemos en los titulares, lo tiene claro. 3I Atlas es un cometa interestelar. Un simple trozo de hielo y roca que ha viajado durante millones de años, desde otra estrella hasta llegar aquí. Un visitante cósmico, sí, pero natural. Fin de la historia. ¿Pero es realmente el final? Porque este simple cometa presenta no una ni dos, sino 8 anomalías, sino 8. 8 características que una por una desafían lo que sabemos sobre los cometas. 8 rarezas que los separan de casi todo lo que hemos visto antes. Y aquí
es donde surge la pregunta incómoda, la que casi nadie se atreve a hacer en voz alta. Si un objeto acumula tantas rarezas, tantas excepciones a la regla, ¿en qué punto tenemos que empezar a considerar que quizás no es un objeto común? ¿Cuándo es el momento de abrir la mente a otras posibilidades, por muy extrañas que parezcan? Para que entiendas de qué estamos hablando, déjame ponerte en situación. En 2019, un telescopio en Hawái, el sistema Atlas, detectó un punto de luz débil y borroso moviéndose a una velocidad vertiginosa. Al principio, parecía otro asteroide más, pero a medida que los astrónomos lo observaban, se dieron cuenta de dos cosas extraordinarias. Primero, su trayectoria. No estaba orbitando nuestro Sol. Venía de fuera, del vasto y oscuro espacio que hay entre las estrellas. Era solo el tercer visitante interestelar que habíamos detectado en toda nuestra historia. Lo bautizaron como 3I Atlas. El segundo descubrimiento fue aún más sorprendente. Empezó a comportarse como un cometa, liberando gas y polvo. Por eso la I de interestelar y el nombre del telescopio. Este objeto importa, y mucho, porque es una cápsula del tiempo de otro sistema estelar. Estudiarlo es como recibir un paquete de un mundo alienígena, una oportunidad única para analizar la materia prima con la que se forman otros planetas, otras estrellas. Pero lo que encontraron dentro de ese paquete fue una lista de sorpresas que desconcertó a la comunidad científica. Imagínate un detective que encuentra un cuerpo. La causa de la muerte parece natural, pero luego descubre que la víctima no tenía huellas dactilares y que su sangre era de un tipo desconocido y que llevaba ropa hecha de un material que no existe en la Tierra. Y así, una anomalía tras otra. ¿Seguiría pensando que es una muerte natural o empezaría a sospechar que algo mucho más extraño está ocurriendo? Eso es exactamente lo que pasa con 3I Atlas. Prepárate, porque vamos a analizar sus 8 misterios, uno por uno. Vamos a ver su fragmentación inexplicable, su composición química única, su brillo errático, su cola fantasmal, la ausencia de agua, su velocidad de rotación desconcertante, su órbita extrema y su desintegración final, casi programada. Y no te preocupes, esto no va a ser un recital de teorías sin fundamento. Vamos a hacer algo mucho más interesante. Para cada una de estas 8 anomalías, pondremos sobre la mesa las dos caras de la moneda. Por un lado, te explicaré la hipótesis natural, la explicación científica oficial que intenta encajar estas rarezas dentro de lo que ya conocemos. Pero por otro lado, y aquí es donde empieza lo bueno, exploraremos la hipótesis tecnológica. La idea de que, tal vez, solo tal vez, 3I Atlas no fuera un simple cometa, sino algo más, algo diseñado, algo artificial. Mi promesa es darte toda la información, los datos puros y duros, y presentarte ambos argumentos con el mismo rigor. No voy a decirte qué pensar. Mi objetivo es que tú, con todas las pruebas en la mano, decidas por ti mismo. ¿Es 3I Atlas el cometa más raro que hemos visto jamás? ¿O es la primera evidencia tangible de que no estamos solos en el universo? Abróchate el cinturón, porque este viaje a los confines de la ciencia y la especulación está a punto de comenzar. Y te aseguro que, al final, verás el cielo nocturno con otros ojos. La primera pieza de este rompecabezas, la primera bandera roja que nos hizo arquear una ceja, fue su fragmentación. Y no hablo de una simple ruptura, hablo de una desintegración en serie, casi metódica, que desafió todos los modelos cometarios. Imagina que lanzas una bola de nieve contra una pared. Esperas que se haga pedazos, ¿verdad? Pero, ¿y si en lugar de explotar de golpe, se dividiera primero en 2 mitades perfectas, luego esas mitades en otras 2,
y así sucesivamente en una secuencia ordenada. Eso sería extraño, ¿no crees? Pues algo parecido le ocurrió a 3I Atlas. En marzo de 2020, mientras se acercaba al Sol, su brillo empezó a aumentar de forma espectacular, como se esperaba de un cometa que se calienta. Pero de repente, a finales de mes, algo cambió. El telescopio espacial Hubble apuntó hacia él, y lo que vio no fue un núcleo brillante, sino una procesión de fragmentos. Se había partido en pedazos. La explicación natural nos dice que esto es normal en los cometas. La radiación solar calienta los hielos volátiles de su interior, creando presiones que pueden fracturar un núcleo débil. Es como una botella de refresco que agitas y dejas al sol. Tarde o temprano, la presión interna la hará reventar. Los científicos propusieron que 3I Atlas era un cometa frágil, con una estructura poco cohesionada que no pudo soportar el estrés térmico de su primer y único viaje cerca de una estrella como nuestro Sol. Una muerte cometaria de libro, según ellos. Pero aquí es donde la explicación empieza a hacer aguas. La fragmentación no fue un único evento catastrófico. Primero se partió en 4 trozos grandes y luego, en las semanas siguientes, esos trozos siguieron subdividiéndose en docenas de fragmentos más pequeños. Ocurría en cascada. Además, sucedió muy lejos del Sol, a una distancia donde el calor no debería haber sido tan intenso como para provocar una desintegración tan completa. Los modelos no cuadraban. Y es aquí donde entra la hipótesis tecnológica. ¿Y si la fragmentación no fue un accidente, sino una maniobra deliberada? Piensa en una sonda espacial diseñada para explorar un sistema estelar. Una nave nodriza que al llegar a su destino libera una flota de sondas más pequeñas para analizar el entorno desde múltiples puntos. Cada fragmento podría ser una mini sonda, desplegándose para estudiar el Sol, los planetas, el campo magnético. La secuencia de ruptura, esa cascada ordenada, dejaría de ser un misterio para convertirse en un protocolo de despliegue. No sería la muerte violenta de un cometa, sino la activación metódica de un dispositivo de reconocimiento. Es una idea radical, lo sé, pero ¿no explica mejor la secuencia y el momento de la ruptura que la simple idea de un cometa frágil? La primera anomalía ya nos deja con una duda inquietante. ¿Estamos viendo los restos de un accidente cósmico o las piezas de un mecanismo avanzado? El segundo misterio nos lleva a un nivel más profundo, a la química misma de 3I Atlas. Cuando un cometa se acerca al Sol, el calor sublima sus hielos, creando una atmósfera de gas y polvo a su alrededor llamada coma. Analizar la luz que atraviesa esa coma nos permite saber de qué está hecho el cometa. Es como mirar a través de un prisma para descomponer la luz en sus colores y encontrar las huellas dactilares químicas de sus componentes. Y la huella de 3I Atlas fue, para sorpresa de todos, muy peculiar. Los cometas de nuestro sistema solar son ricos en un gas llamado cianógeno. Es uno de sus componentes más típicos, casi una firma de identidad. Sin embargo, 3I Atlas era extraordinariamente pobre en cianógeno. Tenía mucho menos de lo que cabría esperar para un cometa de su tamaño y brillo. Pero la rareza no terminaba ahí. Mientras era pobre en cianógeno, era anormalmente rico en otro compuesto, el carbono diatómico, o C2. Esta desproporción es extremadamente inusual. Es como encontrar un bosque donde casi no hay pinos, pero está repleto de una especie de árbol que solo habías visto en libros. La explicación natural intenta justificar esto argumentando que 3I Atlas se formó en una región de su sistema estelar de origen con condiciones químicas muy diferentes a las de nuestra propia nube de Oort. Quizás nació en una zona muy fría de su disco protoplanetario, donde el cianógeno no pudo quedar atrapado en los hielos
con la misma eficiencia que otros compuestos. O tal vez se formó en un entorno con una abundancia de carbono muy superior a la que tuvo nuestro sistema solar primitivo. Es una explicación plausible, al fin y al cabo, es un visitante de otro barrio galáctico y no tiene por qué parecerse a nuestros cometas locales. Pero detengámonos un segundo. Si aceptamos esta idea, también aceptamos que su sistema de origen era químicamente exótico. Y eso, en sí mismo, es fascinante. Ahora, demos un paso más allá con la hipótesis tecnológica. ¿Y si esa composición química no es natural? ¿Y si es el resultado de un proceso industrial o de ingeniería? Piénsalo. El carbono, especialmente en sus formas más resistentes como los nanotubos o el grafeno, es el material soñado para la construcción de estructuras espaciales ligeras y resistentes. Una nave interestelar necesitaría un escudo térmico para protegerse de la fricción con el medio interestelar y de la radiación al acercarse a una estrella. Un escudo basado en carbono sería ideal. Podría ser que lo que estábamos viendo no fuera gas sublimado de un núcleo helado, sino los restos de un escudo térmico de carbono que se estaba desintegrando. O quizás el escape de un sistema de propulsión avanzado. Algunos sistemas de propulsión teóricos, como los de ablación por láser, utilizan bloques de material que son vaporizados para generar empuje. Si ese material fuera rico en carbono, su firma espectral podría parecerse a la que observamos. De nuevo, nos encontramos en una encrucijada. ¿Estamos ante la firma química de un mundo alienígena con una composición extraña? ¿O estamos viendo los subproductos de una tecnología que ni siquiera podemos imaginar? La ausencia de un químico común y la abundancia de otro nos obliga a preguntarnos: ¿es naturaleza exótica o ingeniería deliberada? Imagina por un momento que estás en una autopista inmensa, una autopista cósmica. Los coches, que serían los cometas y asteroides de nuestro sistema solar, viajan en carriles más o menos definidos, todos en el mismo plano. A este plano lo llamamos la eclíptica. Es como una hoja de papel gigante donde orbitan la Tierra, Marte, Júpiter y todos los demás planetas alrededor del Sol. Ahora, de repente, ves un vehículo que viene de fuera de la ciudad, de otra galaxia de autopistas. Es un visitante interestelar. Lo lógico sería pensar que entraría en nuestra autopista desde cualquier ángulo, ¿verdad? Podría venir desde arriba, desde abajo, en diagonal. Las posibilidades son casi infinitas. Sería una casualidad monumental que, entre todas las trayectorias posibles, eligiera entrar justo por uno de los carriles existentes, perfectamente alineado con el resto del tráfico. Pues bien, eso es exactamente lo que hizo 3I Atlas. Este cometa, que sabemos que viene de más allá de nuestro sistema solar, no llegó desde una dirección extraña y aleatoria. No, su trayectoria estaba alineada casi a la perfección con el plano de la eclíptica. La inclinación de su órbita era de menos de 5 grados. Para que te hagas una idea de lo raro que es esto, piensa en lanzar una aguja desde el otro lado de una habitación y que caiga de pie. Es posible, sí, pero increíblemente improbable. La mayoría de los objetos que vienen de fuera de nuestro vecindario cósmico, como los cometas de la nube de Oort, tienen inclinaciones por todas partes. Llegan desde arriba, desde abajo, con ángulos de 30, 45 o 90 grados, pero 3I Atlas, nuestro misterioso visitante, eligió el camino más trillado, el más congestionado, el que usan todos los planetas. ¿Un visitante aleatorio alineado con la eclíptica por pura casualidad? Es una pregunta que nos obliga a detenernos. En el vasto y tridimensional espacio, que un objeto interestelar elija precisamente el estrecho plano en el que reside la mayor parte de la acción de nuestro sistema solar, es, como mínimo, sospechoso.
Los astrónomos y los físicos se rascan la cabeza. Las estadísticas no mienten. La probabilidad de que esto ocurra por azar es minúscula. Es como si alguien, al llegar a una ciudad desconocida, supiera instintivamente cuál es la avenida principal sin haber mirado un mapa. Esta alineación es la primera gran anomalía, una pieza del rompecabezas que no encaja con la idea de un vagabundo cósmico errante. Si fuera un simple trozo de hielo y roca a la deriva, esperaríamos que su camino reflejara un origen caótico, no uno tan ordenado y preciso. Pero no. 3I Atlas se deslizó en nuestro sistema solar como si conociera el terreno, como si estuviera siguiendo una ruta preestablecida. Y aquí es donde la mente empieza a volar hacia territorios más especulativos. ¿Y si esa dirección no fue una casualidad? ¿Y si esa trayectoria tan particular no fue un accidente cósmico, sino una elección deliberada? Piénsalo. Si quisieras enviar una sonda para estudiar un sistema planetario, no la lanzarías al azar. La dirigirías por el camino más eficiente, el que te permita observar la mayor cantidad de planetas y lunas con el menor gasto de energía. La enviarías justo por el plano de la eclíptica. Al hacerlo, maximizas las oportunidades de encuentros cercanos, de sobrevuelos, de recopilación de datos. Es la ruta turística por excelencia del sistema solar. Entonces, la pregunta cambia. Ya no es ¿qué tan improbable es esta trayectoria?, sino ¿qué propósito podría tener una trayectoria tan específica? Y si esa dirección, tan extraña para un objeto natural, es en realidad la más lógica para un explorador artificial. Y si esa alineación no es una anomalía, sino una firma de diseño, una pista sobre la verdadera naturaleza de nuestro visitante. Esta idea, por supuesto, nos lleva a un terreno resbaladizo. Estamos bordeando la ciencia ficción, pero la ciencia se basa en cuestionar lo que vemos, en buscar explicaciones para las anomalías. Y la alineación eclíptica de 3I Atlas es una anomalía de primer orden. No podemos simplemente encogernos de hombros y decir qué suerte. La ciencia exige más. Exige que exploremos todas las posibilidades, incluso las que nos resultan incómodas o nos parecen fantásticas. Quizás la explicación sea un mecanismo astrofísico que aún no comprendemos, alguna extraña dinámica galáctica que empuja a ciertos objetos interestelares hacia los planos eclípticos de las estrellas. O quizás la explicación es más sencilla y a la vez mucho más profunda. Quizás simplemente el conductor de este vehículo cósmico sabía exactamente a dónde iba. Pero la cosa no termina ahí. La dirección es solo una parte de la historia. La otra es el cuándo, el tiempo. Si la trayectoria ya era sospechosamente conveniente, la cronología de su viaje añade otra capa de extrañeza. 3I Atlas no solo eligió la autopista principal, sino que también pareció cronometrar su llegada para tener los mejores asientos en el palco del teatro cósmico. Su viaje a través del sistema solar interior estuvo marcado por una serie de encuentros o aproximaciones a puntos clave que resultan de nuevo muy oportunos. Pero lo más increíble, lo que realmente desafía toda explicación simple, es el momento de su perihelio, su punto más cercano al Sol. Este evento crucial, el momento de máximo estrés y actividad para un cometa, ocurrió durante un período en el que su observación desde la Tierra era extremadamente difícil. El cometa pasó muy cerca del Sol desde nuestra perspectiva, quedando oculto por el resplandor de nuestra propia estrella. Es como si el actor principal de una obra decidiera hacer su monólogo más importante justo cuando se apagan las luces del teatro y el público no puede ver nada. Desde un punto de vista científico, es una frustración terrible. Justo cuando el cometa debería haber estado en su máximo esplendor,
brillando intensamente por el calor del sol, se escondió de nuestros telescopios. Si querías estudiar su núcleo, su composición, su comportamiento bajo estrés extremo, mala suerte. El sol te lo impedía. Ahora une las piezas. Tienes un objeto que llega por la ruta más eficiente para observar planetas, una ruta estadísticamente improbable para un objeto natural. Y luego, justo en el clímax de su viaje, en el momento en que sería sometido al mayor escrutinio, se oculta convenientemente detrás de la cortina cegadora del sol. Otra coincidencia. ¿Cuántas coincidencias necesitas antes de empezar a sospechar que no son coincidencias en absoluto? Piénsalo desde una perspectiva estratégica. Si fueras una sonda y no quisieras que tu verdadera naturaleza fuera descubierta, no planificarías tu trayectoria para que tu momento de mayor vulnerabilidad, cuando tus sistemas podrían fallar o revelar algo anómalo bajo el calor extremo, ocurriera cuando los observadores estuvieran cegados. Es un juego de sombras y espejos a escala cósmica. La alineación eclíptica facilita los encuentros planeados, la exploración eficiente. La cronología del perihelio proporciona un escudo perfecto en el momento más crítico. Una cosa es una anomalía, un dato extraño que no encaja, pero cuando empiezas a tener múltiples anomalías que, juntas, parecen contar una historia coherente, la situación cambia. Ya no es un conjunto de hechos aislados, sino un patrón. Y los patrones piden una explicación. La trayectoria dice: estoy aquí para mirar de cerca. La cronología dice: pero no quiero que me miren de cerca a mí. Esta dualidad es profundamente inquietante. Por supuesto, es crucial mantener los pies en la tierra. Una serie de coincidencias improbables no constituye una prueba. No podemos afirmar con certeza que Tracy Atlas sea una nave alienígena basándonos solo en esto. Sería un salto lógico y responsable. Sin embargo, tampoco podemos ignorar estas anomalías. Son como migas de pan que nos conducen por un sendero oscuro y desconocido. Cada anomalía por sí sola podría descartarse como una casualidad estadística, un evento de 1 entre 1.000.000. La alineación eclíptica, rara pero posible. La ocultación durante el perihelio, mala suerte para los astrónomos, pero sucede. Pero cuando las sumas, el peso combinado de estas improbabilidades empieza a ser significativo. La probabilidad de que ocurran múltiples eventos de 1 entre 1.000.000 de forma independiente y consecutiva es astronómicamente mucho menor. Es en la suma de estas extrañezas donde reside el verdadero misterio de Tracy Atlas. No es una prueba, pero sí es una sospecha razonable. Es una invitación a mirar más de cerca, a cuestionar nuestras suposiciones y a considerar que quizás no estamos solos y que nuestro vecindario cósmico acaba de recibir una visita muy calculada. ¿Por qué una cola apunta hacia el sol y de repente, como por arte de magia, se invierte y apunta en dirección contraria? Parece sacado de una película de ciencia ficción, ¿verdad? Pero esto es exactamente lo que se observó en el cometa Atlas. La respuesta rápida, la que te daría un astrónomo para que te quedaras tranquilo, es que primero vimos una anticola y luego la cola normal. Una anticola es una ilusión óptica, un truco de perspectiva. Imagina que estás viendo el cometa desde un ángulo muy específico, casi alineado con su órbita. El material más pesado y antiguo que se ha desprendido hace tiempo forma una especie de rastro de migas de pan a lo largo de su camino. Desde nuestra posición puede parecer que una pequeña parte de esa estela apunta hacia el sol. Suena lógico, ¿verdad? Es una explicación elegante que cierra el caso. Pero, ¿y si no fuera tan simple? ¿Y si lo que vimos no fue una simple ilusión? La explicación oficial sigue. Después de esa supuesta anticola,
El cometa desarrolló su cola normal, la de toda la vida, empujada por el viento solar lejos del Sol. El proceso que causa esto es la sublimación. El hielo pasa directamente de sólido a gas al ser calentado por el Sol, arrastrando polvo y formando esa majestuosa estela. Este proceso puede explicar una cola, claro, pero puede explicar una dinámica tan extraña, tan errática. La sublimación no es un interruptor de encendido y apagado. Es un proceso gradual que depende de la distancia al Sol y de la rotación del cometa. Que una cola aparezca, desaparezca, cambie de dirección, eso sugiere algo más. Sugiere una dinámica que no es típica, que se sale del guión establecido para los cometas. Aquí es donde entramos en territorio fascinante, en el terreno de las preguntas incómodas. Si esta cola o estas colas no se comportan como deberían, ¿qué está pasando realmente? Piensa en ello de esta manera. Una cola es, en esencia, materia expulsada. Es un escape de gas y polvo. Según la tercera ley de Newton, a toda acción le corresponde una reacción igual y opuesta. Si expulsas material en una dirección, recibes un empuje en la dirección contraria. Es el mismo principio que impulsa un cohete. Entonces, si la cola de Atlas cambiaba de forma y dirección, ¿significa que el empuje que recibía también cambiaba? ¿Y si no era un cambio aleatorio? ¿Y si era un empuje variable y controlado? Imagina por un momento que no estamos viendo un simple trozo de hielo y roca sucumbiendo a las fuerzas brutas del Sol. Imagina que estamos viendo algo más. Podría ser que esa anticola no fuera una ilusión, sino una expulsión deliberada de material hacia el Sol. ¿Para qué? Quizás para frenar, como un retrocohete, y luego la aparición de la cola normal. En la dirección opuesta, no sería solo el Sol haciendo su trabajo, sino una expulsión controlada para generar empuje y acelerar. Estaríamos hablando de una secuencia de frenado y avance, una maniobra. Sé lo que estás pensando. Suena a locura. Suena a querer ver naves espaciales donde solo hay rocas heladas. Y puede que tengas razón. La explicación más sencilla, la de la ilusión óptica y la sublimación, suele ser la correcta. Es el principio de la navaja de Occam. Pero, ¿y si en este caso, al simplificar tanto, nos estamos perdiendo la verdadera naturaleza del objeto? No podemos ignorar que el comportamiento de Atlas fue anómalo. La palabra anomalía significa precisamente eso, una desviación de lo que es estándar, normal o esperado. Y Atlas nos dio una clase magistral de anomalías. La segunda anomalía, esta extraña danza de colas, nos obliga a cuestionarlo todo. ¿Estamos presenciando simplemente una física extrema y poco comprendida que ocurre en los cometas? ¿O estamos malinterpretando las señales? Es posible que estemos aplicando nuestras reglas, las reglas de los cometas de nuestro sistema solar, a un visitante que juega con un manual de instrucciones completamente diferente. La idea de un freno y un avance controlados es, sin duda, una lectura alternativa y provocadora. Es llevar la interpretación al límite. Pero cuando un objeto se comporta de manera tan extraña, no es nuestro deber como exploradores del cosmos considerar todas las posibilidades, incluso las más inverosímiles. Piensa en los grandes descubrimientos de la historia. Casi todos comenzaron con una anomalía, con algo que no encajaba en el modelo aceptado. Alguien vio algo que no debía estar allí, y en lugar de descartarlo como un error se preguntó, ¿y si? Esa es la pregunta que debemos hacernos con Atlas. ¿Y si esa cola cambiante no era un simple capricho de la naturaleza? ¿Y si era la firma de una tecnología que no comprendemos? Una forma de propulsión. Esta pregunta nos lleva inevitablemente a la siguiente pieza del rompecabezas. Si algo es capaz de realizar estas maniobras, ya sea por una física exótica
o por un diseño intencionado, debe estar hecho de un material muy especial. ¿De qué está compuesto un objeto que puede encender y apagar su motor de sublimación de una forma tan precisa? ¿Qué tipo de hielo o roca se comporta de esta manera tan poco convencional? La forma en que un objeto se mueve y reacciona está íntimamente ligada a su composición. Para entender el cómo de su movimiento, primero debemos entender el qué. ¿Qué es exactamente el cometa Atlas? La respuesta a esa pregunta podría estar oculta en la luz que nos envió, en su firma química. Y esa firma, como veremos, esconde otra sorpresa, quizás la más desconcertante de todas. El comportamiento de Atlas es un misterio envuelto en una anomalía, y apenas hemos empezado a tirar del hilo. La danza de su cola es solo el principio de una historia que desafía nuestra comprensión del universo. Permíteme que te haga una declaración un tanto provocadora, casi sacada de una novela de ciencia ficción. Este cometa, este supuesto trozo de hielo y roca errante, huele a aleación industrial. Sí, como lo oyes. No huele a los perfumes cósmicos que esperaríamos, a esos compuestos orgánicos y a ese hielo primordial. Su firma química es tan extraña que desafía casi todo lo que sabemos sobre la formación de cometas en nuestro propio sistema solar, y probablemente en cualquier otro. Es como encontrar un tornillo de titanio en una excavación arqueológica de la Edad de Bronce. Simplemente no cuadra. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde pasamos de la astronomía a algo que roza el misterio detectivesco. Los astrónomos, al analizar la luz que reflejaba la coma de Borisov, esa atmósfera gaseosa que lo envolvía, encontraron algo que les hizo arquear las cejas. Midieron la proporción de níquel respecto al hierro. En los cometas de nuestro sistema solar, esta proporción es bastante predecible, sigue un patrón muy claro, pero en Borisov la cantidad de níquel era sorprendentemente alta en comparación con el hierro. Era una firma anómala, una que no habíamos visto antes en un visitante cometario. ¿Pero qué significa esto? Piensa en cómo se fabrican las aleaciones aquí en la Tierra. Mezclamos metales en proporciones específicas para obtener ciertas propiedades: resistencia, durabilidad, conductividad. La proporción de níquel a hierro que se observó en Borisov se parecía más a lo que encontrarías en ciertos tipos de acero o en aleaciones metálicas avanzadas que a lo que esperarías de una nube de gas y polvo que colapsó para formar un sistema estelar. No estoy diciendo que Borisov esté hecho de acero inoxidable, pero la química que muestra nos obliga a hacernos preguntas muy incómodas sobre su origen. ¿Podría provenir de un entorno planetario donde los metales pesados fueron procesados y concentrados de una manera que no ocurre de forma natural en las frías y difusas nubes interestelares? Y la extrañeza no termina ahí. Los científicos también midieron la proporción de níquel respecto al cianuro, una molécula común en los cometas. De nuevo, Borisov rompió el molde. La cantidad de níquel en relación con el cianuro era mucho mayor de lo normal. Es como si alguien hubiera enriquecido el cometa con metales pesados, o, por el contrario, lo hubiera despojado de los compuestos más volátiles que normalmente los acompañan. Esta es la cuarta gran anomalía, una composición química que grita «soy diferente» a los cuatro vientos cósmicos. Es una pista crucial que nos aleja de la idea de una simple bola de nieve sucia y nos acerca a algo mucho más complejo y, por qué no decirlo, mucho más artificial en su apariencia. Ahora, prepárate, porque si la química ya te parecía extraña, lo que viene a continuación va a desmontar por completo la imagen que tienes de un cometa. Cuando piensas en un cometa, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Hielo, ¿verdad? Agua congelada. Son famosos por ser depósitos de agua.
los posibles portadores de la vida a mundos como el nuestro. Se les llama bolas de nieve sucia, precisamente por eso, porque se asume que su componente principal es el hielo de agua. Bueno, pues Borisov parece que se saltó esa clase. Los análisis de su composición revelaron algo asombroso y contraintuitivo. Era un cometa seco, extraordinariamente seco. Se estima que el agua constituía solo alrededor del 4% de su material volátil. 4%. Para que te hagas una idea, en la mayoría de los cometas de nuestro sistema solar, el agua es el rey absoluto, representando a menudo más del 80 o 90% del hielo. En lugar de agua, el compuesto dominante que se evaporaba de Borisov era el monóxido de carbono, el CO. Era un cometa dominado por el monóxido de carbono, no por el agua. Esto es increíblemente raro. Nos dice que Borisov debió formarse en una región extremadamente fría de su sistema estelar, mucho más fría que el cinturón de Kuiper, donde se originan muchos de nuestros cometas. En esas temperaturas glaciales, casi en el cero absoluto, el monóxido de carbono puede congelarse y convertirse en el componente principal, mientras que el agua queda como un actor secundario. Esta es la quinta anomalía, un contenido de agua anómalamente bajo, y nos plantea una pregunta fundamental. Si este objeto tiene tan poco hielo de agua, que es el pegamento que mantiene unidos a los cometas, ¿qué clase de cometa es realmente? La imagen que empieza a surgir ya no es la de una bola de nieve. Es algo muy distinto. Piensa en ello. Tiene una química metálica extraña y apenas tiene agua. Esto sugiere que lo que estamos viendo no es un cuerpo homogéneo de hielo y polvo. La implicación es profunda y nos lleva a una nueva hipótesis sobre su estructura interna. Quizás Borisov no es una bola de nieve sucia, sino más bien una roca metálica helada. Imagina un núcleo denso, rocoso o incluso metálico, un fragmento de un cuerpo planetario mucho más grande, y sobre este núcleo, una fina capa superficial de hielo, un barniz helado compuesto principalmente de monóxido de carbono y otros gases exóticos con muy poca agua. Este barniz sería lo que se sublima, lo que se evapora al acercarse al Sol, creando la coma y la cola que observamos y dándole esa apariencia de cometa. Pero el corazón del objeto, su verdadera naturaleza, sería mucho más sólida, densa y resistente de lo que jamás habíamos pensado para un cometa. Sería menos un cometa tradicional y más un asteroide disfrazado de cometa. O, si dejamos volar la imaginación, el fragmento de algo mucho más grande y complejo, un trozo de la corteza o del manto de un planeta enano, rico en metales y pobre en agua, que fue expulsado violentamente de su sistema natal y que en su viaje por el espacio interestelar acumuló una fina capa de hielo exótico. Así que recapitulemos el misterio. Tenemos un objeto que parece un cometa, pero su química huele a metal procesado y apenas contiene el ingrediente principal de los cometas, el agua. Si parece menos hielo y más roca o metal, ¿qué clase de cometa es este? La respuesta es que, probablemente, no sea un cometa en el sentido clásico en absoluto. Es una nueva categoría de objeto, un mensajero de un entorno cósmico radicalmente diferente al nuestro, cuyas propiedades nos obligan a reescribir los libros de texto y a considerar posibilidades que hasta ahora pertenecían únicamente al reino de la especulación. Y esto es solo el principio, porque su comportamiento físico, como veremos, es tan desconcertante como su propia composición. Polarización imposible y la dirección de la señal wow. Sí, has oído bien. Parece una pregunta sacada de una película de ciencia ficción, pero es exactamente lo que los astrónomos se preguntaron al analizar este cometa.
La respuesta rápida es tan desconcertante como la pregunta. Los datos mostraron una polarización negativa extrema, algo completamente inusual y difícil de explicar con la física cometaria que conocemos. Y por si fuera poco, la trayectoria del cometa lo situaba a menos de 9 grados de la región del cielo, de donde provino la famosa señal ¡Wow! Entonces, la nueva pregunta es inevitable, ¿no crees? Estamos ante una simple y monumental coincidencia astronómica, una carambola cósmica de proporciones épicas. ¿O es esto una firma, una pista sutil dejada por algo o alguien más? Llegamos a la sexta anomalía, una de las más técnicas pero también de las más reveladoras, la polarización negativa extrema de su luz. Imagina por un momento la luz del Sol como un torrente de pequeñas flechas que vibran en todas las direcciones. Cuando esta luz rebota en la superficie de un objeto, como la Luna o un cometa, esas vibraciones tienden a alinearse en una dirección preferente. A esto lo llamamos polarización. La mayoría de los cuerpos sin aire en nuestro sistema solar, cuando los observamos desde la Tierra en ciertos ángulos, muestran una ligera polarización negativa. Es un fenómeno conocido y estudiado. Pero lo que los telescopios registraron en TRES y Atlas fue algo completamente fuera de escala. Mostró un grado de polarización negativa que rompía todos los récords conocidos para un cometa. No era un poco más negativo, era extremadamente negativo. Los modelos que usamos para explicar este fenómeno, basados en la forma, el tamaño y la composición de las partículas de polvo en la coma del cometa, simplemente no funcionaban. Ninguna combinación razonable de polvo y hielo, por exótica que fuera, podía reproducir una firma de luz tan extraña. Los científicos se rascaron la cabeza. ¿Qué tipo de superficie o qué tipo de material podría causar un efecto tan pronunciado? Se propusieron algunas ideas, como granos de polvo muy esponjosos y complejos, pero incluso esas explicaciones se sentían forzadas, como intentar encajar una pieza cuadrada en un agujero redondo. Era como si el cometa estuviera hecho de un material que no se comportaba como nada que hubiéramos visto antes. ¿Era una composición química desconocida? ¿Una estructura a microescala diseñada para interactuar con la luz de una manera específica? Esta anomalía, por sí sola, ya coloca a TRES y Atlas en una categoría propia, un verdadero fantasma en la máquina de nuestra comprensión del cosmos. La luz que nos enviaba no solo era un reflejo del Sol, parecía llevar un mensaje cifrado en su propia naturaleza física, un mensaje que aún hoy nos esforzamos por descifrar. Y cuando crees que ya has agotado tu capacidad de asombro, llega la séptima anomalía. Esta es quizás la más escalofriante de todas, la que eriza la piel y hace que te preguntes si el universo juega a los dados o si en realidad sigue un guión escrito por una inteligencia desconocida. Hablamos de la alineación de TRES y Atlas con la señal WOW. Para entender la magnitud de esto, tenemos que viajar atrás en el tiempo, a una noche de verano de 1977. El radiotelescopio Big Ear en Ohio estaba escaneando el cielo, escuchando el susurro cósmico en busca de alguna señal que delatara la presencia de vida inteligente ahí fuera. De repente, los ordenadores registraron una explosión de ondas de radio proveniente de la constelación de Sagitario. Era una señal intensa, de banda estrecha, que duró 72 segundos y que tenía todas las características que uno esperaría de una transmisión artificial, extraterrestre. El astrónomo Jerry Ehman, al revisar los datos impresos días después, quedó tan impresionado que rodeó la secuencia de caracteres 6EQUJ5 y escribió WOW en el margen. Desde entonces, la señal WOW se ha convertido en el santo grial de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Nunca se ha vuelto a detectar,
A pesar de innumerables intentos de apuntar los telescopios más potentes del mundo a esa misma región del cielo, se ha convertido en un fantasma, un eco solitario en la inmensidad del espacio. Ahora volvamos a nuestro cometa. Resulta que la trayectoria de 3I Atlas, al ser proyectada hacia atrás en el tiempo, nos muestra que en 1977 el cometa se encontraba en la misma región del cielo de donde provino la señal WOW. La separación angular era de menos de 9 grados. En la escala del firmamento, eso es increíblemente cerca. Es como si dos personas se cruzaran en una ciudad de millones de habitantes en la misma esquina, a la misma hora, pero con 43 años de diferencia. ¿Es una coincidencia? La ciencia, por supuesto, nos dice que las coincidencias ocurren. El cielo es vasto, pero no infinito en cuanto a puntos de interés. Podría ser simplemente que dos fenómenos no relacionados ocurrieran en una proximidad aparente. Pero aquí es donde la mente no puede evitar jugar con las posibilidades. ¿Y si la señal WOW no fue una transmisión desde un planeta lejano, sino una señal emitida por un objeto que pasaba por allí? Un objeto como 3I Atlas. Podría haber sido una especie de baliza de comunicación, una descarga de datos o incluso el sonido del motor de una sonda mientras ajustaba su rumbo. La idea es tan provocadora que roza lo prohibido en la ciencia convencional, pero la alineación está ahí, es un dato objetivo. Y cuando añades esta pieza al rompecabezas, junto con la trayectoria peculiar, la fragmentación anómala, el color inusual, la falta de agua y sobre todo esa polarización de la luz que desafía la física, la cosa cambia. Ya no estás mirando anomalías aisladas, estás empezando a ver un patrón, y aquí es donde la tensión se vuelve casi insoportable. No estamos hablando de una sola cosa extraña, ni de dos, estamos hablando de una suma de improbabilidades. Cada anomalía, por sí misma, podría descartarse como una rareza estadística, un caso extremo pero posible dentro de las leyes naturales. Pero juntas cuentan una historia diferente. La probabilidad de que un solo objeto cósmico acumule tantas características únicas, cada una en el extremo del espectro de lo conocido, es astronómicamente baja. Tan baja que te obliga a hacerte la pregunta fundamental: ¿en qué punto dejamos de llamar a esto coincidencia y empezamos a considerarlo evidencia? Llegamos al final de este viaje, al punto donde todas las piezas, por extrañas que parezcan, deben intentar encajar. Hemos recorrido un camino plagado de rarezas, de datos que no cuadran, de comportamientos que desafían lo que creíamos saber sobre los vagabundos del cosmos. Y ahora nos enfrentamos a la última y quizás más contundente de todas las anomalías: su velocidad. 44 kilómetros por segundo. Dicho así, puede sonar como un número más en una larga lista de datos astronómicos, pero quiero que te detengas un momento y pienses en esa cifra. No es solo rápido, es vertiginosamente rápido. Imagina algo moviéndose a esa velocidad a través del vacío helado del espacio interestelar. Para que te hagas una idea, es más rápido que la sonda Voyager 1, el objeto humano más rápido y lejano que hemos lanzado. Pero la verdadera pregunta no es si es rápido, sino si es demasiado rápido. ¿Demasiado rápido para qué? Demasiado rápido para ser un cometa típico. Cuando lo comparamos con otros visitantes interestelares que hemos tenido el privilegio de observar, como Oumuamua o Borisov, 3I Atlas se lleva la medalla de oro en velocidad. Esta no es una pequeña diferencia, no es un error de redondeo en los cálculos. Es una velocidad que lo coloca en una categoría propia. Los modelos que explican el origen de los cometas interestelares sugieren que son expulsados de sus sistemas estelares natales por interacciones gravitacionales,
como un juego de billar cósmico a una escala inimaginable. Pero esas expulsiones tienen un límite de energía. Hay una velocidad de escape cósmica, una barrera que es difícil de superar. 3I Atlas no solo supera esa barrera, sino que lo hace con una soltura que pone en tela de juicio esos modelos. Es como ver a un atleta saltar 2 metros más alto que el récord mundial. Tu primera reacción no sería aplaudir, sino preguntar, ¿cómo es eso posible? Pudo ser catapultado por un sistema estelar binario muy masivo, o quizás por el tirón gravitacional del centro de nuestra propia galaxia. Se han propuesto explicaciones naturales, por supuesto. La ciencia siempre busca primero la respuesta más sencilla, pero cada una de estas explicaciones requiere una serie de condiciones muy específicas, una cadena de casualidades cósmicas tan improbable que roza lo milagroso. Es como si el universo hubiera conspirado para darle a este cometa un empujón extra, uno que no vemos en sus compañeros de viaje. Y aquí es donde la mente, inevitablemente, se desvía hacia territorios más incómodos. Si un origen natural requiere forzar tanto nuestros modelos, ¿qué pasa si la explicación no es natural en absoluto? Una aceleración artificial, una propulsión deliberada, encajaría con esa velocidad sin necesidad de invocar eventos cósmicos extraordinariamente raros. No estoy diciendo que sea una nave, pero la velocidad es, sin duda, la anomalía que más alimenta esa sospecha. Es el dato que, en un tribunal cósmico, haría que el jurado se inclinara hacia adelante, prestando mucha más atención. Es el octavo clavo en un ataúd que se niega a cerrarse sobre la teoría de que es solo una roca helada. Así que aquí estamos, al final del análisis, con 8 anomalías sobre la mesa. 8 piezas de un rompecabezas que no encajan en la imagen que tenemos de un cometa. Desde su fragmentación temprana y extraña, su composición química inusual, su falta de una coma esperada, su órbita precisa, su tamaño y forma estimados, su rotación anómala, su silencio en radiofrecuencias y, finalmente, su velocidad endiablada. Seamos brutalmente honestos. ¿Qué datos apoyan que 3I Atlas es un objeto natural? Su trayectoria general, que sigue las leyes de la gravedad, y el hecho de que, bueno, se parece a un cometa a primera vista. Los datos que apoyan un origen natural son, en esencia, la ausencia de una prueba irrefutable de lo contrario. Es la navaja de Occam, el principio de que la explicación más simple suele ser la correcta. Y en astronomía, un cometa raro es casi siempre más simple que una sonda alienígena. Pero ¿qué datos tensan ese modelo natural hasta casi romperlo? Prácticamente todo lo demás. Cada una de las 8 anomalías, por sí sola, podría descartarse como una peculiaridad estadística, un caso entre 1.000.000. Pero juntas, la probabilidad se multiplica. Imagina lanzar una moneda 8 veces y que salga cara en todas. ¿Es posible? ¿Sí? ¿Es probable? No. En algún punto, dejas de pensar en la suerte y empiezas a preguntarte si la moneda está trucada. Con 3I Atlas, tenemos 8 caras seguidas. La tensión es palpable. El modelo natural se estira, se deforma, se parchea con hipótesis ad hoc para intentar contener todas estas rarezas. Y aún así, las costuras parecen a punto de reventar. Avi Loeb y su equipo del proyecto Galileo le dieron a Oumuamua una puntuación de 4/10 en la escala de posible origen tecnológico. Si aplicáramos una escala similar a 3I Atlas, con sus 8 anomalías bien documentadas, ¿dónde lo situarías tú? ¿5? ¿6? La puntuación no es lo importante. Lo importante es que la pregunta ya no es descabellada. Ha pasado del reino de la ciencia ficción al de la hipótesis científica legítima, aunque controvertida. Y esto nos lleva a la gran pregunta final.
el desafío que te lanzo directamente a ti. Hemos pasado del ¿y si? Al ¿por qué no? Hemos visto las evidencias, hemos sopesado las probabilidades, pero para dar el salto definitivo, para pasar de la especulación informada a la certeza, para transformar esta fascinante posibilidad en un hecho aceptado, ¿qué haría falta? ¿Qué pieza del rompecabezas necesitamos encontrar? Sería una fotografía en alta resolución que muestre una forma inconfundiblemente artificial, algo con ángulos rectos o superficies metálicas pulidas. Sería la detección de una señal de radio, una transmisión deliberada que no pueda ser confundida con ruido cósmico, o tal vez algo aún más extraño, como la observación de una maniobra de corrección de rumbo, por pequeña que sea, que viole las leyes de la mecánica orbital. La recolección de un fragmento que revele una aleación de metales que no existe en la naturaleza. Piénsalo bien. ¿Cuál es tu umbral de creencia? ¿Qué evidencia te convencería, más allá de toda duda razonable, de que no estamos solos y de que acabamos de presenciar la pasada de uno de sus mensajeros? Porque esta ya no es una conversación para unos pocos astrónomos en una torre de marfil. Es una conversación para todos nosotros. El descubrimiento de que 3I Atlas es una tecnología no sería solo un hito científico, cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión del universo y de nuestro lugar en él. Cambiaría la filosofía, la religión, la sociedad, lo cambiaría todo. El cosmos nos ha lanzado un desafío, un objeto misterioso que pone a prueba los límites de nuestro conocimiento y nuestra imaginación. Lo fácil es encogerse de hombros y catalogarlo como cometa anómalo, caso cerrado. Lo difícil, lo valiente, es mantener la mente abierta y seguir investigando, seguir haciendo las preguntas incómodas. Y eso nos lleva a la acción. Si este objeto, o uno como él, volviera a aparecer en nuestros cielos, ¿nos quedaríamos de nuevo mirando desde lejos, limitados por nuestros telescopios? ¿O haríamos algo más? ¿Qué te parecería si en un próximo video exploráramos juntos precisamente eso? ¿Cómo diseñaríamos una misión de interceptación? ¿Qué tecnología necesitaríamos para lanzar una sonda a una velocidad sin precedentes, alcanzar a uno de estos viajeros interestelares y verlo de cerca? No como una fantasía, sino como un plan de ingeniería real. El viaje a través de las anomalías de 3I Atlas termina aquí, pero la conversación apenas ha comenzado. Déjame saber en los comentarios cuál es esa evidencia crucial que te convencería. ¿Qué te haría pasar del quizás al es? Tu perspectiva es fundamental en este debate. Gracias por acompañarme en esta exploración hasta los confines de lo conocido. Si te ha fascinado este misterio tanto como a mí, si quieres seguir desafiando las respuestas fáciles y explorando las grandes preguntas, suscríbete y activa las notificaciones. Juntos, seguiremos mirando a las estrellas, no solo con asombro, sino con una incansable y desafiante curiosidad. Hasta la próxima.